El trabajo que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz de recuperar 54 cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba de posibles víctimas de falsos positivos le recordó al país que esta guerra nos ha dejado miles de desaparecidos. Y lo peor de todo esto es que muchos de ellos siguen enterrados y sin un nombre en nuestros cementerios. Uno de esos cuerpos ya fue identificado y entregado dignamente a sus familiares. Todo el país lo celebró, porque ese no es un asunto menor. Pero es que el hecho de encontrar e identificar el cuerpo de una persona dada por desaparecida es un asunto técnico-científico que no solamente es difícil, sino que en muchas ocasiones puede ser muy demorado. Cuando nos referimos a que una persona ya fue identificada es porque sabemos su nombre, parte de su historia, quién es su familia y los hechos relacionados con su muerte. No es solo exhumar a una persona y ya, no. La exhumación es solo una etapa en este proceso complejo de búsqueda. Pero échale ojo a esta cifra. En Colombia se estima que hay 25.000 cuerpos que fueron exhumados, se les realizó la necropsia y hasta el momento continúan sin identificarse. Muchos de ellos están enterrados en cementerios públicos y otros están almacenados en entidades estatales como medicina legal, porque no ha habido ni recursos, ni gestión humana, ni logística, y en algunos casos voluntad, para dar con la identidad de estas personas. Y esto es gravísimo, porque al no identificar y entregar de manera digna un cuerpo a su familia, el Estado está incumpliéndole a las víctimas del conflicto armado. Por eso el tema de identificación es tan importante y en este capítulo de Más Verdad Menos Cuento les vamos a explicar cómo se identifica a una persona desaparecida. Para empezar hay que tener en cuenta que para la identificación de un solo cuerpo hay un montón de gente trabajando. Por ejemplo, para un cadáver exhumado debe haber un equipo interdisciplinario forense de al menos un médico, un antropólogo, un odontólogo, un genetista y un dactiloscopista, es decir, el que identifica las huellas dactilares. Para comprobar que la persona que fue encontrada es a quien se está buscando, sea o viva o muerta, los expertos tienen que analizar la información de la persona dada por desaparecida con los datos obtenidos luego del análisis del cuerpo. Usualmente analizan los siguientes elementos: las huellas dactilares, la dentadura, las características generales de una persona y el ADN. Son varias y vamos a explicarles una por una. Este es el método más utilizado en Colombia porque por lo general todos dejamos registrada nuestra huella dactilar al momento de sacar nuestra cédula. Así que esta información queda guardada en la Registraduría Nacional. Y para identificar el nombre de esa persona se compara la huella con el registro de la base de datos. Pero aquí hay dos problemas. El primero es que en esas zonas del país en las que no hay estado, son muy pocas las personas que tienen registrada su huella. Y sin esa información en una base de datos es imposible hacer la identificación. Y el segundo problema es que en este país hay personas que fueron desaparecidas hace 20, 30 o 50 años. Entonces cuando exhuman los cuerpos solamente quedan huesos y por eso es claramente imposible identificar la huella. Ahí la vuelta se complica. Por eso hay que buscar la manera de identificar este cuerpo de otras maneras, como la carta dental. Los dientes, al igual que las huellas dactilares, son únicas en cada persona. Y los dientes también son la estructura más fuerte del cuerpo humano, incluso más que los huesos, por eso perduran mucho más en el tiempo. El trabajo del odontólogo forense es analizar las características de la dentadura. Por ejemplo, si le hacía falta un diente, si tuvo prótesis o tratamientos odontológicos, e incluso si tenía hábitos como fumar o tomar bebidas oscuras. El odontólogo forense también puede estimar la edad de la persona dada por desaparecida que se está identificando. Para comprobar la identidad, el odontólogo tiene que cotejar la información recogida en el análisis forense de este examen odontológico con la historia clínica que nos toman cada vez que vamos a odontología. Si las cifras o los datos son iguales, hay una identificación. Sin embargo, acá pasa lo mismo que con las huellas dactilares. En los lugares donde hay nula o poca presencia estatal, pues menos va a haber una buena o adecuada atención odontológica. En lugares como Chocó o Amazonas es muy poco probable que las personas tengan una historia clínica o que esté bien conservada. Sin esta información es imposible hacer una comparación. Cuando la identificación del cuerpo no es posible por ninguno de los dos métodos anteriores,
El proceso puede complejizarse un poco y hay que recurrir a otras disciplinas como la antropología forense. Pero no salgan corriendo, es mucho más sencillo de lo que parece. Son las características del cadáver que recoge el antropólogo forense. ¿Pero qué información puede recopilar? Por la ropa y los accesorios que tenía se puede estimar la edad, el sexo y la talla. También son motivo de análisis las particularidades como los tatuajes, las cicatrices, las fracturas y las lesiones traumáticas. Además, esto también ayudará a aclarar en algo la causa y manera de su muerte. ¿Cierto que es bastante? Bueno, acomódense que esto no para ahí. Vamos a explicarles el último proceso, el ADN. Y aquí hay muchos mitos. Uno de ellos, y el más usual, es que el ADN es lo que nos permite identificar a una persona, pero esto está un poquito alejado de la realidad. La genética nunca nos va a decir que esta persona se llama María o Carlos. Lo que nos va a decir es que esa persona puede ser hijo o hija de X y Y, Pedro o Claudia. Es decir, es una comparación en términos de parentesco. Esta información se une con los datos recopilados de las otras disciplinas forenses con el fin de identificar a la persona. ¿Quién hace esta labor? Él o la genetista, que recogerán el ADN de las células de la boca, la sangre, los dientes o los huesos. Recordemos las clases de biología. Y esta información la va a comparar con las muestras de ADN tomadas anteriormente a los familiares. Entre más cercanos sean los parientes, es decir, si son padres o hijos, va a haber mucha más información genética y mayores probabilidades de establecer parentesco. Otro dato, la genética es muy importante para establecer que diferentes huesos encontrados en una misma fosa común pertenecen a una misma persona. Sí, es terrible. La guerra provocó que muchas personas fueran enterradas en un mismo lugar, así que el ADN permite su individualización. Por toda esta experiencia, Colombia tiene un banco de perfiles genéticos. Allí se guardan los perfiles genéticos obtenidos del ADN de las muestras que dan las familias que buscan a sus seres queridos. Cuando llega un nuevo cuerpo y no se sabe quiénes son sus familiares, se obtiene su perfil genético, se ingresa al banco y se realiza una búsqueda con el objetivo de encontrar algún tipo de coincidencia con los familiares que se encuentran allí. Por eso, es importante que quienes buscan a sus desaparecidos aporten su muestra biológica. Así fue como en Dabeiba hallaron los datos del padre de Edison Alexander Lescano, uno de los cuerpos que fue enterrado en el cementerio Las Mercedes por miembros del ejército. Al final de todo este proceso, el equipo forense redacta y entrega un informe pericial de identificación, en el que concluye si la información de X persona con la del cuerpo encontrado coincide, es diferente o si por el contrario no hay suficiente información que permita establecer la identidad. Recuerden que el éxito en la identificación no solo depende del trabajo de este equipo, sino de la cantidad de información que haya sobre una persona desaparecida, tanto la que haya entregado la familia como la que recojan las entidades a cargo de esta búsqueda. Como siempre les decimos en Más Verdad Menos Cuento, si tienen dudas de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, no duden en escribirlas en los comentarios de este video o a través de las redes sociales de Colombia 2020. Nos vemos pronto.